Hoy charlaremos sobre el nacimiento del nudo Borromeo. Hola, mi nombre es Guillermo Gaetano e investigo en psicoanálisis. El video de hoy va a estar destinado a pensar cómo nació el concepto de nudo Borromeo en Lacan. En la clase del 9 de febrero del 72, Lacan se encontraba trabajando otro de los dispositivos para pensar el objeto A. Ya había abordado el problema desde aparatos matemáticos principalmente. La clase 6 del seminario 19, que es el seminario peor, lo aborda a partir de una propuesta enunciativa. La propuesta se basa en la oración, la enunciación: te pido o te demando que rechaces lo que ofrezco, lo que te ofrezco. Principalmente esos tres verbos, demandar o pedir, rechazar y dar u ofrecer, establecen un encadenamiento significante, un encadenamiento enunciativo bastante singular. Pensemos un poquito. Lacan plantea la pregunta de cómo pensar una posición deseante en una enunciación de esas características. ¿Dónde está el objeto al cual se hace referencia? Recordemos el planteo de los lógicos, ¿sí? Frente a alguna palabra, lo que se busca es el referente. Es decir, ¿cuál es el objeto al cual la enunciación hace referencia? ¿Dónde está el deseo de esta enunciación? ¿En esperar el rechazo de lo que se demanda? ¿En rechazar lo que se ofrece? ¿En demandar un rechazo? ¿En demandar eh, una aceptación y, y una oferta? ¿En ofrecer una demanda? Cuando uno empieza a ver el entramado de posibilidades de esta enunciación, lo que empieza a observar es que se empieza a perder el objeto de referencia. Incluso uno podría decir, ¿quién demanda? ¿Quién pide? ¿El pedido que está enunciando es el del sujeto que lo enuncia o representa a un otro en el cual ese sujeto es hablado? ¿Y el rechazo a quién pertenece? Lo que se desea es el rechazo, lo que se desea es el acto de dar, es ver la reacción del otro. Bueno, las posibilidades, como vamos viendo, terminan siendo tan múltiples que terminan siendo indefinidas. Lacan dice, bueno, acá nos encontramos con una trama en donde enlazados estas tres acciones, o estos tres verbos, lo que encontramos es que logran capturar un objeto indefinido, el famoso objeto A. El dispositivo enunciativo que crea Lacan en realidad nos lleva a ver que, dadas las posibilidades de que se pierda el objeto de referencia, lo que termina definiendo es un objeto particular, el famoso objeto A. La enunciación nos lleva a acercarnos a un planteo casi paradojal. Es decir, pensemos los lógicos como piensan las paradojas. Por ejemplo, si yo enuncio miento, ¿estoy mintiendo porque enuncio que miento o digo la verdad al enunciar que voy a mentir o que soy un mentiroso? ¿Sí? El objeto de referencia termina siendo por momentos verdadero y por momentos algo falso. Con lo cual, la paradoja nos trae algo similar al planteo de enunciación que trae Lacan. Hay un objeto de referencia planteado de este modo. La propuesta enunciativa termina siendo: demando que rechaces lo que ofrezco porque no es. Es decir, ese objeto queda definido en un no ser. Ahora bien, para poder determinar o para poder configurar ese objeto, requiero de estos otros tres elementos, ¿sí? Y de que estos tres elementos estén articulados de tal modo que permita el surgimiento justamente de ese objeto de referencia indefinido. Lacan dice que mientras preparaba la clase esta sobre esta trama enunciativa,
El día anterior había cenado con una persona encantadora que concurría a los cursos de un matemático y le mostró el famoso nudo Borromeo. El nudo Borromeo es un nudo en donde si se corta o se desata uno de los cordeles, los otros dos también lo hacen. Particularmente ha sido llamado nudo Borromeo porque fue el escudo de armas de los Borromeos. Lacan plantea que una trama enunciativa de estas características podría representar cada una de las tres acciones a uno de los cordeles y esos cordeles dejan eh, tal nivel de entramado que establecen un punto central que es el objeto A y que de soltarse uno de las líneas enunciativas lo que hace es perderse ese objeto. No hay posibilidad de pensar ese objeto. De este modo queda planteado el ingreso del nudo Borromeo al psicoanálisis. Es decir, inicialmente cada cordel representa una trama significante, por decirlo de algún modo. El Borromeo representaría inicialmente a tramas de enunciados o de enunciaciones en donde los sujetos se constituyen justamente por la lógica que los entrama. A partir de allí, Lacan se permite explorar distintas tramas de nudos, entramados de nudos, para pensar determinados entramados enunciativos. Vemos así que, lejos de limitarse al nudo Borromeo, inicialmente lo que comienza a hacer Lacan es a explorar distintos modos de que los nudos se enlacen con la cualidad singular de qué? De que si uno de cualquiera de esos enlaces se corta o se cortase, lo que produciría sería el desanudamiento general del nudo. Es decir, inicialmente piensa un nudo de tres a partir de esta enunciación de tres acciones, pero tranquilamente podría pensarse, utilizarse en la clínica entramados de múltiples cordeles en función de pensar determinados tipos de articulaciones significantes. ¿Cuál es la característica de todos estos nudos o estos encadenamientos? Si recuperamos la definición de topología que hemos dado en un video anterior, veremos que la definición más aceptada es la de que la topología se ocupa de las propiedades invariantes de objetos en transformaciones continuas. Lacan trae esa definición a los nudos. Uno podría decir que esta condición, esta cualidad de que si se desprende uno, se desprenden todos, es la condición o la propiedad invariable que Lacan da relevancia a las transformaciones de un nudo. Ya no importa si el nudo tiene 1, 2, 10 o 20 tipos de enlace, lo que sí tiene que tener es esa propiedad de que si se suelta uno, se suelta el resto. Este es el nacimiento de los nudos en Lacan. Es decir, utiliza esta propiedad vista en el nudo, es una propiedad que se llama bruniana, porque un matemático, Brunner, fue el que descubrió o el que inició los estudios en este tipo de nudo. Ahora bien, posponiendo el desarrollo de los tipos de nudos específicos que Lacan comenzará a desarrollar, me gustaría volver a la enunciación que plantea Lacan. Esta enunciación uno podría decir, da pie a pensar múltiples cuestiones. Volviendo a la trama enunciativa de Lacan, lo que deja entrever es que la estructura del deseo básicamente cuenta con estos tres elementos que Lacan plantea y que plantea a través de esa enunciación y de la composición de anudamiento, de enlace que esa enunciación produce.
Cada uno de los componentes de esta enunciación podríamos decir que marca una característica en donde uno podría observar el fallo de cada una de cada uno de los tipos de neurosis. Uno podría decir que en esta enunciación Lacan configura una estructura posible del deseo en donde de estar estabilizado el valor del objeto, es decir, el objeto que tenga un valor fálico determinado. Si está estabilizada una relación con la realidad y si está estabilizada un, un tipo de acuerdo con un otro, es decir, con el goce del otro, lo que configuraría es la posibilidad de que el objeto A sea entramado, sea cursado, sea enlazado en cualquier trama deseante. Incluso diría más, esa enunciación tiene la cualidad de definir múltiples posibilidades en cuanto a incorporar la vacilación neurótica en relación a la negación. Es decir, uno podría incluir la negación de la demanda, es decir, no demando que rechaces lo que pido, ¿sí? O demando que no rechaces lo que pido, o demando rechazar lo que no doy o no pido, ¿sí? Eh, o la negación de las tres o de cualquiera de las dos. Todas esas posibilidades enunciativas muestran distintas posiciones deseantes de los sujetos. Y todas en relación a un objeto indefinido, es decir, pido o no, rechazo o no, doy o no aquello que no es. Incluso diría más, de acuerdo al planteo de la angustia lacaniano, uno diría que esta enunciación nos permite concebir la conjetura en relación a la angustia, es decir, cuando eso es, ¿sí? No pido, no puedo pedir, no puedo rechazar, no, no puedo huir, ¿sí? No puedo ofrecer. Es decir, frente a la angustia lo que aparece es una, eh, una limitación de las acciones del deseo, por decirlo de algún modo. Frente a la aparición del objeto, lo que aparece es la detención, ¿sí?, en angustia de las acciones. Como vemos, la riqueza de esta enunciación es múltiple. Nos permite pensar distintos aspectos de la configuración del deseo. Por eso termina siendo tan central no solamente la figuración en el nudo borromeo, sino el origen, en donde el nudo borromeo se funda, que es en la articulación casi lo más cercano a la estructuración del deseo. Es decir, estos tres componentes se requieren en la configuración del deseo. Diría más, no tres componentes, sino cuatro componentes, justamente sumando al cuarto elemento, que es el, no, el que no tiene representación, el que no puede ser dicho, el objeto indefinido, el famoso objeto A. Esta trama también nos permite una conjetura más, que es la conjetura en torno a la psicosis. Y a diferencia de la angustia, eh, a la angustia neurótica, lo que uno podría decir es que la presencia del objeto, en tanto objeto de horror, lo que hace es definir la enunciación en términos de huyo, rechazo o ofrezco, dejo de ofrecer, por justamente la presencia del objeto horroroso. Ya no se trata, al igual que en la neurosis, de una ambigüedad entre la negación o una vacilación entre la afirmación y la negación de cada una de las acciones, sino en relación a la puesta en escena de un show y de un otro. Es decir, eh, demando, soy demandado por un otro, huyo, ¿sí?, me persiguen o persigo, eh, ofrezco o quito porque es. ¿Sí? Uno podría llevar
ese elemento conjetural de la presencia del objeto, ya no a la paralización, ¿sí? y a ese estado de detención del deseo, ¿sí? Sino justamente a la acción de huir, de exigir, de ser exigido, de perseguir, de ser perseguido, ¿eh? Por justamente la presencia siniestra del objeto. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción al nacimiento del nudo Borromeo, este pequeño desarrollo en torno a las posibilidades enunciativas que lo hicieron surgir y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Si les gustó, denle like, compartan, ¿eh? Y suscríbanse. Un saludo, hasta la próxima.